¿Cansado de los mismos temas aburridos? Bienvenidos a Enfoque TV, una nueva alternativa en televisión digital. Generamos contenidos desde otra perspectiva. Suscríbete a nuestro canal y podrás disfrutar de temas de actualidad, denuncias, entretenimiento, humor, salud, opinión y mucho más. Suscríbete ya. Enfócate con Enfoque TV. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, muy buenas noches. Vamos a esperar a nuestro invitado que estaba planificado para hoy. Todavía no contamos con su presencia, pero seguro que estará ahí en unos momentos más. Pero mientras tanto, con Mario Ruiz Jaramillo y con Rodrigo Gómez de la Torre, vamos a empezar por analizar cómo ha transcurrido esta semana. Así que ha sido una semana compleja, como todas, ¿no? Ninguna ha sido sencilla desde hace 3 meses. Todo se ha venido a dificultar y al parecer, con el paso del tiempo, no es que las cosas se solucionen, sino por el contrario, aparecen muchísimas más cosas, sobre todo desde el punto de vista económico y también del punto de vista político, porque yo introduzco esto de la corrupción a una variable política, no necesariamente judicial, porque lo que ha sucedido tiene matices políticos más que judiciales. Así que voy a empezar con Mario. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo, ¿cómo les va? Bueno, la verdad es que a mí me gustaría empezar llamándole al presidente a que por favor nos envíe la ley de ayuda humanitaria. Eso es lo primero que me gustaría hacer el día de ahora. Me parece muy importante, supremamente importante, que la ley de ayuda humanitaria ya entre en vigor. Creo yo que si es que se demora un poco más, ya deja de ser ayuda humanitaria. Y creo que si está pensando en hacer reformas y mandar al Congreso nuevamente, se equivoca. Esperemos que ya ingrese la ley de ayuda humanitaria y que todos estemos un poquito más cómodos. Quien ingresó ya es el coronel Lucio Gutiérrez, pero no por ello vamos a dejar de primero obtener el saludo de Rodrigo Gómez de la Torre. ¿Cómo está, Rodrigo? Saludos, Mario, Esteban. Estimado coronel, qué gusto saludarlo por este medio en este momento. Bueno, yo voy a coincidir con Mario. Realmente el tema de la ley de ayuda humanitaria fue un tema económico urgente, fue un tema que se esperaba que ingrese a la Asamblea alrededor del 11 de marzo, se demoró mucho tiempo más. Hemos transcurrido, me parece que ya vamos en la tercera semana luego de ser aprobada por la Asamblea, con todos los bemoles y sobresaltos que eso tuvo. Pero claro, no hay nada que afecte más a la estabilidad política, económica, social, que a la incertidumbre. Ya tenemos un documento, tiene problemas el documento, indiscutiblemente. Los gremios se han pronunciado, sindicatos se han pronunciado. Sin embargo, ¿qué más grave que no saber sobre qué terreno estamos pisando, en donde el presidente se pronunció con respecto al retiro de todas las contribuciones y posteriormente, de aprobada la ley de ayuda humanitaria, hizo el comentario de que igual iba a retomar contribuciones, pero aparentemente a través de decreto ejecutivo? A mí en lo personal me queda un sabor muy curioso de boca las dos noticias del día de hoy. Volvemos a hablar de cambio de matriz productiva, que fue un tema ya absolutamente caduco del 2014, pero también nos deja en claro la presidenta del Banco Central, la gerente del Banco Central, realmente, Verónica Artola, que los problemas económicos que estamos viviendo venían ya atravesándose desde hace tiempo atrás, lo cual ya es poner al menos las cartas sobre la mesa. Un saludo en esta noche para el coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República. No sé si es que quepa decirle precandidato para las elecciones del 2021. Él nos sabrá aclarar sobre esa situación. Coronel, ¿cómo está? Un gusto podernos encontrar esta noche. Cuéntenos usted, ¿le decimos o no precandidato? Buenas noches. Primero, pues un saludo cordial a los panelistas que estaban participando de esta entrevista, de este conversatorio. Y definitivamente sí,
dada la situación gravísima de crisis económica, crisis social y fundamentalmente crisis ética, he tomado la decisión de nuevamente, pues, haciendo o respetando a mi conciencia, he tomado la decisión de enfrentar este reto. Yo soy un convencido de que el Ecuador sí puede salir adelante. Lo que se necesita es un presidente honrado, se necesita un presidente patriota, se necesita un presidente con voluntad y para que dé ejemplo de que el Ecuador se puede manejar y bien sin robarse un solo centavo del pueblo ecuatoriano. Necesitamos un presidente que ponga orden, un presidente que cambie ese código orgánico integral penal para que todos los ladrones pues vayan a donde deben estar, a la cárcel, y devuelvan la plata que se robaron. Y tenemos pues propuestas en este sentido. Pero lo más importante en mi primera intervención era saludar a los amigos que están participando de este panel y también a ustedes que nos dan la posibilidad de poder transmitir nuestras ideas. Coronel Gutiérrez, su lectura sobre la situación económica. Primero sobre la situación económica, sobre el planteo que han hecho Mario y Rodrigo sobre el tema de la ley humanitaria. ¿Qué es lo que opina usted de esa ley? A ver, la situación económica, al igual que la situación política, la situación de seguridad ciudadana, la situación laboral, de empleo, realmente es un desastre la situación económica. Y para mí, pues la ley humanitaria no tiene nada de humanitaria, más bien para los trabajadores, para la clase media hacia abajo, es una ley inhumana porque abre la puerta para que los trabajadores les reduzcan su salario, abre las puertas para que los trabajadores puedan ser despedidos y si quieren llamarle humanitaria, entre comillas, sería para la gente más rica del país, para los banqueros, para la gente que tiene dinero en paraísos fiscales, quienes no contribuyen absolutamente nada para salir de la crisis. Pero más allá de que contribuyan sectores pudientes o no, es el gobierno el que ha fracasado. Porque cuando hay una crisis, cuando hay una emergencia, es el gobierno el que tiene primero que ajustarse los cinturones, es el gobierno el que tiene que reducir el gasto público, es el que tiene que frenar a raya el despilfarro y la corrupción y darle al pueblo oxígeno. Al pueblo hay que bajarles los intereses de los préstamos, al pueblo hay que apoyarle, al pueblo hay que darle empleo, hay que darle seguridad ciudadana, hay que hacer como han hecho otros gobiernos. Pero esto obviamente cuando hay gobiernos serios, cuando hay gobiernos responsables, cuando hay gobiernos como el de Lucio Gutiérrez que ahorran dinero, con gobiernos irresponsables como el expresidente que se burlaba de los fonditos, que se burlaba del dinero que se ahorró en el gobierno de Lucio Gutiérrez, nos encontramos con estas crisis. Y si los gobiernos no entienden y no aprenden que deben imitar el modelo Gutiérrez es un modelo en donde se ahorra dinero. El modelo Gutiérrez es un modelo en donde no se roba un solo centavo de los dineros del pueblo ecuatoriano. El modelo Gutiérrez es un modelo en donde se aplican leyes de responsabilidad y de transparencia en el manejo de los fondos públicos. Un modelo, repito, en donde se ahorra dinero, un modelo en donde se reduce la deuda pública total. Entonces, pues ahí sí hay dinero, como en el caso mío, cuando erupcionó el volcán Tungurahua y cubrió con cenizas los sembríos en 6, 7 provincias. Nosotros inmediatamente, como teníamos dinero ahorrado, fuimos con cheques a entregarles directamente a los campesinos, a los agricultores que habían perdido porque sus sembríos se destruyeron. Y nuevamente pues sembraron y no hubo desabastecimiento de productos, especialmente en la sierra. Pero con gobiernos irresponsables, como los 3 últimos que hemos tenido, cada vez que hay una emergencia, será el pueblo el que tenga que darle dinero al gobierno. Caso insólito, caso que únicamente ocurre en el Ecuador. Esto no se repite en ninguna otra parte del mundo, sobre todo, pues, repito, cuando hay gobiernos responsables, cuando hay gobiernos que ahorran dinero
cuando hay gobiernos que no roban y que no permiten que se roben el dinero, y obviamente cuando hay gobiernos que no se endeudan más allá de su capacidad de pago, como ocurrió pues en nuestro gobierno. Mario. Buenas noches, coronel. Buenas noches, qué gusto. Déjeme me presento. Mi nombre es Mario Ruiz Jaramillo, hijo de un oficial de Marina. Mi tío Mario fue comandante general de Marina y la Escuela Naval de la Marina Mercante lleva el nombre de mi tío Raúl. Con estos antecedentes, quiero formular a usted una pregunta que me la hizo un querido amigo, el general Carlos Salazar Loza, a quien usted también me parece lo conoce. Sí. Le pregunto, ¿acaso la forma en la que Correa trató a Fuerzas Armadas tiene su génesis en la conducta suya como presidente cuando usted dio la baja a 17 brillantes generales en 72 horas, pasando de 46 oficiales generales a 29 para poner a sus amigos? Discúlpeme la pregunta, coronel. Por supuesto que la contesto con el mayor gusto. Mire, el presidente de la República tiene la capacidad, de acuerdo a la Constitución de la República, de nombrar comandante general de las fuerzas y jefe del comando conjunto de la terna de los tres más antiguos. Lo que yo hice fue justamente eso, nombré de la terna al tercero, dentro de lo que dice la Constitución de la República, para jefe del comando conjunto, y lo propio hice para comandante de la Fuerza Terrestre. Inclusive al general Carlos Salazar lo nombré comandante general del Ejército. Yo recuerdo que cuando fui a la ESPE, quise saludar con el general justamente Carlos Salazar, pero me invitaron pues a un pequeño acto en la Escuela Politécnica del Ejército y me dijeron pues que el general Carlos Salazar no quería, siendo general, darle parte al presidente de la República porque era coronel, y me dio pues parte el vicerrector, que era coronel de una menor graduación que la mía. Pero, repito, pues cumplí con lo que dice la Constitución de la República y no hice lo que me dijeron varios compañeros militares, varios analistas, inclusive varios generales, que me dijeron: Lucio, si usted no pone a sus compañeros de comandantes, los más antiguos suyos, porque lamentablemente así funcionan algunos generales, creen que porque ellos son generales son más inteligentes que los subalternos. Y eso es lo que sucedió. Y mire lo que le ha costado al país, porque el golpe en contra de Lucio Gutiérrez lo dieron los generales del mando militar. Y no solamente en el Ecuador, en el mundo, los que dan los golpes de Estado son los generales, porque si daría el pueblo, en Venezuela ya le hubieran tumbado hace rato a Nicolás Maduro, en donde se movilizan 3, 4 millones de personas y no le pueden tumbar a Nicolás Maduro. Aquí en el Ecuador, con 3,000, con 5,000 personas, según las publicaciones de los entendidos, yo he dicho pueden haber sido más, 10,000, 20,000, si quieren 50,000, pero imposible que le puedan tumbar a un presidente de la República. Mire lo que pasó en octubre del año 2019, 100,000 personas en Quito, 12 días paralizado el país, pero ahí los generales actuaron bien, no dieron el golpe de Estado y no hubo inestabilidad política. Mientras que en el Ecuador, miren ecuatorianos, lo que ocurrió con el golpe que dieron los generales. Con Lucio Gutiérrez la economía crecía cerca del 9%, el crecimiento económico más alto de toda la historia del Ecuador. Vino el golpe en contra de Lucio Gutiérrez dado por los generales y la economía pues ahora no crece. Y repito, estos son datos oficiales. Aquí tengo otro dato, por ejemplo, sobre... Este dato es sobre la reducción de la deuda. Miren, ecuatorianos, que estamos hablando de la deuda que ha crecido de manera irresponsable. Con Lucio Gutiérrez, según lo que dice el Banco Central del Ecuador, deuda pública, el único gobierno que redujo la deuda pública, el gobierno de Lucio Gutiérrez, teniendo un precio del petróleo en el presupuesto de $18. Rafael Correa, que llegó a tener $148 de precio del barril de petróleo, nos elevó la deuda en un 600%.
Acá tengo, mire, una publicación del periódico El Comercio del 26 de febrero del año 2012, perdón, economista Vicente Albornoz. ¿Qué dice el periódico El Comercio? En realidad, cuando Lucio Gutiérrez era presidente, nunca se subieron los impuestos. Para ser exactos, hasta se bajaron unos pocos impuestos. Cuando Lucio Gutiérrez era presidente, la pobreza cayó más rápido que en toda la historia del Ecuador, 4% anual. Ahora la pobreza aumenta, con Correa la pobreza prácticamente aumentó, y esto es consecuencia, pues, del golpe de Estado que lamentablemente, pues, dieron en contra del presidente, que según las cifras, no lo digo yo, según las cifras, tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador. En el gobierno que más creció la economía, en el de Lucio Gutiérrez. En el gobierno que más se redujo la pobreza, en el gobierno de Lucio Gutiérrez. El único gobierno que reduce la deuda pública, el de Lucio Gutiérrez. El único gobierno que deja dinero ahorrado, que hoy tanta falta hacen para enfrentar la crisis, el gobierno de Lucio Gutiérrez. El único gobierno que recuperó la plata que se robaron los banqueros corruptos, el gobierno de Lucio Gutiérrez. En el único gobierno que hubo banqueros presos, en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Los generales y vicealmirantes dieron el golpe en contra de Lucio Gutiérrez, los 5 banqueros salieron libres y no se ha vuelto a cobrar un solo dólar de la plata robada. Esas son las realidades que lamentablemente, pues, ni los medios de comunicación ni la historia los describe, pero aquí están las estadísticas oficiales y hoy, pues, valga la oportunidad para hacerlos conocer. Mario, o Rodrigo, perdón. No, realmente estaba haciendo poco de memoria. Su gobierno arranca posterior a... Realmente la inestabilidad política en el Ecuador arranca con el gobierno de Abdalá Bucaram, que dura de agosto a febrero del 95-96. Luego viene el gobierno de Alarcón, que es agosto 96, febrero 97. Sí, febrero 93. Luego viene Alarcón, que es un interinazgo, y viene ¿cuál vino después? Está lo que fue vino Maguad, Noboa en el gobierno de Maguad, bueno, se da la dolarización por una serie de aspectos, no solamente fue un tema de banca, fue una serie de desregulación de la banca, y ahí tengo algunas observaciones previas. Pero usted entra al gobierno en el 2003 con una elección, primeramente, una elección histórica, porque es una elección en la cual se gana me parece, si la memoria no me falla, en 19 provincias, pero era un momento en el cual el Ecuador estaba en un proceso de rebote. Me refiero a la crisis del 99, crisis del año 2000, 2001. El Ecuador cayó fuertemente y tuvo una caída económica y una situación muy compleja. Y obviamente cuando uno topa fondo en la piscina, como se dice, claro, el rebote usualmente es más ágil y más rápido. ¿Usted cree que ese rebote de la economía tuvo algo que ver? En donde no voy a cuestionar que la participación de un ministro de Economía como es Mauricio Pozo, un economista que puede ser calificado por los ortodoxos, por los heterodoxos, porque ahora todo el mundo tiene un pocotón de calificativos que ya le hemos perdido hasta la posta. Pero el tema de un economista absolutamente recto y rígido en principios económicos, no neoliberales, no tiene tinte político. La economía es muy sencilla, o sea, si gastas más de lo que tienes, te hundes. Es muy, muy sencillo. Si te endeudas en más de lo que puedes pagar, te complicas. Pero ¿cree que tuvo alguna incidencia también el efecto rebote económico que tuvimos? Porque lamentablemente el gobierno suyo, y no quiero entrar en el ámbito político del por qué se dio la caída o no, pero la economía marchaba, y eso voy a coincidir, la economía marchaba bien. La economía tuvo los índices que usted nos está presentando. Creo que en parte sí fue efecto rebote, pero a raíz de eso el precio del petróleo fue con una tendencia leve al alza hasta el año 2007-2008, en que se dispara. Tiene un pequeño bache el primer trimestre del 2009 y luego se vuelve a disparar y sostenerse alto hasta el 2014.
que ya sería otra historia. Pero el efecto económico es el que me preocupa, porque cuando tenemos una economía estable, el gobierno puede dar apoyo a los ciudadanos, pero cuando la economía no está estable, como es el caso actual, terminamos en que la solidaridad es del ciudadano hacia el gobierno y ni siquiera para reactivar la economía, sino para sostener el aparato burocrático. A ver, puede haber sido el efecto rebote, puede haber incidido, como usted menciona, pero la crisis, recordemos, fue en los años 98-99. Entonces hubo todo el año 2000, hubo el año 2003, 2000, 2001, 2002, más que suficientes para que la economía se vuelva a recuperar, pero no se recuperó. Yo me hago cargo de la presidencia. Ustedes recordarán lo que decía el presidente Gustavo Noboa: no voy a dejar la mesa servida, y efectivamente me dejó atrasos, no solamente déficit fiscal, sino también atrasos. No había pagado al sector público, a los maestros, a los trabajadores de la salud, 2 meses de sueldos, a los municipios, a las prefecturas, 2 meses, hasta 3 meses, a Fuerzas Armadas, como $200 millones, a la Policía Nacional igualmente como 80 millones se le debía, a las federaciones deportivas. No se habían pagado los servicios de la deuda. El Ecuador no era sujeto de crédito. La economía, sobre todo dolarizada, iba a explotar, iba a ser un fracaso. Sin embargo, pues, y a pesar de que cuando me hice cargo, cuando llegué al despacho, no había un centavo, había solo deudas y atrasos, yo me puse a trabajar. Aplicamos lo que dice el economista Vicente Albornoz en su editorial publicado el 1 de mayo del año 2005 bajo el título Los Fonditos. ¿Por qué los fonditos? ¿Por qué en el gobierno de Lucio Gutiérrez, o el modelo Gutiérrez como algunos mencionan, se ahorró cerca de $2.500 millones? Porque aplicamos leyes macrofiscales, porque aplicamos leyes de responsabilidad y austeridad en el manejo fiscal, en el endeudamiento público y en el ahorro. Mi presupuesto en el 2003, cuando me hice cargo de la presidencia, bordeaba los 6.400 millones. Al 2004 incrementamos en un 6%, de acuerdo al entorno económico, al crecimiento de la economía del 2003, la inflación, el entorno internacional, etcétera, 6%. 2004, 6.800 millones de dólares. Y luego al 2005, igualmente incrementamos el presupuesto del 6% a 7.200 millones de dólares. ¿Por qué viene la debacle con Rafael Correa y con el vicepresidente Alfredo Palacio? Porque comienzan a actuar con irresponsabilidad. Rafael Correa incrementó el presupuesto de un año a otro año hasta en un 50%. Yo tenía alrededor de 270.000 empleados públicos. Con Correa se incrementaron a más de 700.000 empleados públicos. Por ahí es la debacle. No hay que tratar de buscarle excusas. La economía con Lucio creció al 8 o al 9% por la buena obra de Dios, y no se quiere dar ningún rédito a la capacidad de manejo cristalino de los recursos del pueblo ecuatoriano, y también a la capacidad de ahorrar. Aquí dice el economista Vicente Albornoz que si se hubiera seguido con el modelo Gutiérrez de ahorrar dinero, de manejar con austeridad y con transparencia los recursos públicos, al año 2016 el Ecuador hubiera llegado a tener 40.840 millones en ahorros, y al 2020 deberíamos haber bordeado los 50.000 millones de dólares, más que suficientes para enfrentar la gravísima crisis que tenemos. Eso es la irresponsabilidad. Y por eso decía, tienen que aprender los gobiernos ecuatorianos, primero, que si no ahorran; segundo, que si se siguen robando la plata; y tercero, si siguen gastando y despilfarrando los dineros mucho más de los ingresos, jamás saldremos de la pobreza. En cambio, que cuando se administran los recursos adecuadamente, como dice el economista, doctor en economía Alfredo Vergara, en una publicación, él dice: no soy amigo de Lucio Gutiérrez, pero con Lucio Gutiérrez se crearon
más de 500,000 empleos plenos, pero en el sector privado, pues, no en el sector público, mientras se redujo el tamaño del Estado. El Producto Interno Bruto, dice él, creció el 10.9% y la pobreza en los 2 años se redujo el 8.4%. Estos son los resultados. Pero ¿por qué el golpe de Estado? Usted algo se refirió, mire, aquí hay un comunicado o un editorial en el periódico La Hora del 4 de agosto del año 2010 con el título Recuerdos de Abril. Aquí un pequeño párrafo dice: cuando se habla del golpe de Estado contra Gutiérrez, suele pasarse por alto el carácter obscenamente minoritario de los llamados forajidos, que dieron el golpe de Estado por racismo. Mire lo que dicen escritores serios: por racismo, por venganza y por odio. Decían en Quito, la oligarquía quiteña manejada por la Izquierda Democrática y la oligarquía guayaquileña manejada por el Partido Social Cristiano, que no puede un indio como Lucio Gutiérrez ser presidente del Ecuador, no puede un cholo como Lucio Gutiérrez ser presidente del Ecuador, no puede un whatever, como decían ellos, un coronelucho, ser presidente del Ecuador. Pero en el fondo era porque el coronel, o como ellos lo llamen, les estaba enseñando a gobernar. Les estaba enseñando que cuando se maneja los recursos públicos con transparencia, con capacidad, con patriotismo, con honradez, se puede gobernar y bien, sin robarse un solo centavo del pueblo ecuatoriano. Y por venganza, porque no le dejé a esta oligarquía mañosa que metan sus manos corruptas en los negocios petroleros, en los negocios telefónicos, y por eso es que mi gobierno es el único que no tiene un ministro preso por ladrón, que no tiene un ministro prófugo de la justicia por ladrón. Y los generales, habrá que preguntarles, mire, yo tengo por aquí un comunicado, en algún momento sí me gustaría a los generales que ante la justicia respondan a esto, lo que dice la prensa internacional. Chávez financió derrocamiento de Gutiérrez en Ecuador. Habrá que preguntarles a los generales, ¿recibieron plata de Chávez, sí o no? Y si es que dicen que no, entonces ¿por qué le tumbaron al compañero militar que tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador? Que no lo digo yo, lo dicen las cifras oficiales y las cifras no mienten. Pero miren el daño que estos generales y vicealmirantes le hicieron al Ecuador, el daño que le hicieron a Fuerzas Armadas, totalmente debilitadas, con indisciplina, que es lo que ocasionó Rafael Correa, que quería pues destruir todo aquello que era organización, todo aquello que era bueno para el país, y dentro de eso pues intentó destruir a Fuerzas Armadas, ventajosamente no lo logró, pero sí, mire cómo nos ha dejado a los ecuatorianos, la economía destruida, la ética, la moral destruidas, y lamentablemente con tanta propaganda que hizo, que todavía hay gente que cree en Rafael Correa. Por ahí reivindicaba una encuesta que preguntan quién cree que ha manejado mejor la economía. Rafael Correa. Se dan cuenta, pero eso le vendieron a la gente y de alguna manera hay algunos que siguen repitiendo. Y como consecuencia de ese pésimo manejo que lo continúa el actual gobierno, varias empresas que antes eran bollantes cuando eran manejadas por Fuerzas Armadas, hoy están quebradas, como TAME, como Flopec, como la fábrica de municiones, como ANDEC, etcétera, etcétera. Y eso es consecuencia del golpe de Estado, porque si no había el golpe de Estado contra Lucio Gutiérrez, el Ecuador seguiría creciendo al 6, al 8, al 9%. El Ecuador estaría en el sendero de convertirse en un país del primer mundo. La pobreza se reducía al 4% anual. En 10 años se hubiera reducido el 40% de la pobreza y hubiéramos estado en otro nivel el Ecuador y no en la situación desastrosa en la que actualmente nos encontramos. Y a mí sí me duele, porque compañeros militares que sean los responsables de lo que le está sucediendo al Ecuador y a Fuerzas Armadas, repito, pues eso sí duele. Que el vicepresidente Palacio haya participado como títere del golpe de Estado, por supuesto, pues que eso a mí no me duele, porque una persona sin valores, sin ética, sin moral, pero se supone que un general, que un vicealmirante sí está pues preparado en valores étnicos, cívicos, patrióticos, y que debía ser
por lo menos condescendiente con el presidente, que era su compañero y que les trataba con respeto a los generales. Lamentablemente, pues, hasta les mintieron y dijeron que la ley de homologación salarial que permitió incrementar los sueldos y salarios al sector público civil y al personal militar de Fuerzas Armadas, les mintieron que eso se aprobó y hasta ahora piensan eso, que se aprobó en el gobierno de Rafael Correa o en el gobierno del vicepresidente Palacio. Y aquí está el registro oficial, publicado el 6 de octubre del año 2003, la Ley de Homologación y Unificación Salarial, que sirvió para elevar al grado de 14, al grado 14 a todo el sector público civil, y luego pues sirvió para incrementar los sueldos y salarios y homologar los sueldos a Fuerzas Armadas. Pero les mintieron los generales del mando militar que esto se aprobó en el gobierno de Palacio, otros creen que lo aprobó Correa. Y por eso es cuando Correa va y le dice a los policías del 30 de septiembre del año 2010, yo le subí los sueldos. ¿Qué le dijeron los policías? Eso hizo Lucio, porque aquí está, se aprobó en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Ya basta de que le sigan mintiendo a Fuerzas Armadas y que también le sigan engañando al pueblo ecuatoriano sobre la realidad del gobierno de Lucio Gutiérrez. Rodrigo, ¿tenías alguna precisión que hacer tú? Quisiera quedarme, y yo quiero plantear esto a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo. El presupuesto general del Estado actualmente es de 35.400 millones de dólares. Estamos hablando que el presupuesto se ha incrementado misericordiamente de 7.000, pongámosle 7.000 encerrados, a 35.000, que el sector público ha crecido de lo que el coronel nos está hablando, de 250, 260.000 servidores públicos, a un número que realmente es incierto, porque tenemos servidores públicos que están alrededor de 600, 700.000 todavía, y de los cuales no se contabilizan muchos cargos muchos contratos ocasionales, una serie de temas extras que están ahí. Creo que son datos que nos permiten también evaluar cómo crece un país cuando el sector público es más bajo versus cuando un país está abotagado de un Estado absolutamente obeso, inmóvil, al cual tiene que recurrir a la sociedad civil para poder sostenerse, porque ni siquiera es para buscar incentivos, solamente eso. Mario. Coronel, yo le reconozco muchísimos valores y muchísimas obras del sector económico, me parece lógico lo que usted dice. Me gustaría preguntarle acerca de la Pichicorte. ¿No cree que le debilitó a usted el tema de estos nombramientos? Definitivamente sí, y ese es uno de los peores errores míos, que cuando al no tener un centavo, hicimos los trámites para el préstamo al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas, me decía, porque obviamente el fondo actúa como cualquier banco, ¿no? Uno va a hacer un crédito en un banco y el banco le dice, a ver, ¿para qué quieres el crédito? ¿Cuánto quieres? Tanto. ¿Y cómo vas a pagar? ¿Cuáles son tus gastos? Y si uno dice, a ver, yo todas las semanas me voy a la playa, pasando 2 días, salgo a comer afuera a restaurantes caros, todos los meses hago fiestas y me queda para pagarle el crédito, no sé, pues, por decir un número, $500. ¿Qué le va a decir el del banco? Oye, si sigues con esa farra, no te va a alcanzar para pagarme, entonces yo te recomiendo que no salgas a comer pasando 2 días a un restaurante, sal a comer cada semana, no hagas fiestas cada semana, haz fiestas cada mes, etcétera. Entonces, lo mismo, el Fondo Monetario Internacional, que es un banco, viene y revisa la economía de los países. Y la economía del Ecuador es un desastre. Entonces, ¿qué es lo que recomendaba? Subir el precio de gas a $7. Yo congelé a 1.60. Me decía que suba el costo de los servicios básicos, luz, teléfonos. Yo bajé. Soy el único gobierno que bajé el costo de la tarifa eléctrica y el costo de la tarifa telefónica. Que congele la pensión a los jubilados. Miren, ecuatorianos, y esta es otra mentira que repetía Correa,
que yo he congelado, porque claro, ese era el pedido del Fondo Monetario Internacional. Pero aquí tengo el documento de la Superintendencia de Bancos y Seguros, publicado en el año 2008, con la Flaxo, y la que publica es la doctora Carmen Corral de Solines. A principios del año 2003, la pensión jubilar era de $118. En el gobierno de Gutiérrez se incrementa a $305. Se incrementan $187 en apenas 2 años, que es el incremento más alto para los jubilados de toda la historia del Ecuador, destruyendo las mentiras que decía Correa, que Lucio se arrodilló ante el Fondo Monetario, ante los chinos, ante los Estados Unidos, etcétera. Pero a cambio yo tenía, también me dijeron que congele la pensión, el sueldo del sector público. Aquí está la escala, aquí está la ley de homologación salarial con la que incrementamos los sueldos y salarios a la escala de 14 grados al personal civil y luego pues sirvió de base para incrementar los sueldos y salarios al personal militar. Pero tenía que hacer algo a cambio. Entonces yo les dije, miren señores, a cambio, a los del Fondo Monetario, voy a decretar la austeridad. Ecuatorianos, en mi gobierno no compramos ni una bicicleta. Los mismos carros viejos del gobierno anterior, yo los utilicé. Los ministerios no compraron una bicicleta. Les bajé el presupuesto que tenían los ministerios en un 30% para gastos administrativos, logísticos. Tenían que reutilizar las hojas y prohibido viáticos, prohibido una serie de cosas. Yo mismo como presidente jamás tuve un viático en los viajes al exterior y peor, en los viajes al interior del país. Y me mantuve con 15 ministerios. Entonces, al ahorrar dinero, conseguí más que lo que me pedía el Fondo Monetario Internacional. Pero me fui a la otra raya. Tal vez mi formación militar, de disciplina, de austeridad, de patriotismo, de manos limpias, me sirvió muchísimo. Pero, repito, pues me fui al extremo y no gastamos prácticamente $1 en publicidad, en publicar lo que nosotros estábamos haciendo, que la economía crecía al 9%, que la pobreza se reducía al 4% anual, que el Ecuador era en el gobierno de Lucio Gutiérrez el tercer país, miren, de América Latina que más inversión extranjera recibía. Aquí está el Ecuador, lo dice la ALADI. Recibíamos más inversión que Perú, más inversión que Chile, más que Colombia, más que Argentina y por supuesto más que Bolivia, Uruguay, Paraguay, etcétera. Pero esa no fue mi pregunta, coronel. Sí, voy allá. Entonces, como no se hizo ninguna propaganda, ninguna publicidad sobre lo que estaba pasando en el gobierno, y como parte de la estrategia para tumbarle a Lucio Gutiérrez, aquí está Chávez financió el derrocamiento de Gutiérrez en Ecuador. Acá se habla de que en el golpe de Estado, esto es publicado por el periódico El Universo de la ciudad de Guayaquil, el 24 de abril del año 2011, aquí se habla de que en el golpe contra Lucio Gutiérrez hubo un mosaico peligroso financiado por Venezuela con la participación de las FARC, de cubanos y de terroristas ecuatorianos para evitar la firma de los acuerdos comerciales con los Estados Unidos y con la Unión Europea. Y aquí dice Julián Assange que ese complot ideológico internacional era para retirar al gobierno exitoso de Lucio Gutiérrez, que era un obstáculo para implantar en el Ecuador el modelo del socialismo chavista del siglo XXI, que está también acá, lo publica el periódico El Universo de la ciudad de Guayaquil, que fondos de las FARC y de Chávez en la campaña de Rafael Correa. Y entonces parte de la estrategia para que alguien de la oligarquía quiteña se levante y los generales tengan el pretexto para quitarle el respaldo al presidente Lucio Gutiérrez, fue la pichicorte, parte de esa estrategia macabra, y la venida de Bucarán, para culparle a Lucio Gutiérrez. Compatriotas, cuando yo vine a entregarme al penal García Moreno, como tiene que hacer un honor, cuando vine a entregarme, tenía 94 juicios en la fiscalía. Y entre esos juicios de enriquecimiento ilícito, de que con mi hermano tenía pozos petroleros, que mi familia tenía condominios, que yo tenía haciendas, plata en bancos ecuatorianos, en bancos extranjeros, parte de esos 94 juicios era también el juicio
porque supuestamente yo le traje a Bucaram, y el juicio de la Pichicorte, y además el juicio por haber disparado desde el Ministerio de Bienestar Social, que se infiltró gente con pistolas de fogueo, por eso se ve que sale humo de esas pistolas, y no había un solo rasguño, ni en las paredes, ni en las personas que estaban ahí en el Ministerio de Bienestar Social y que incendiaron parte del Ministerio de Bienestar Social. Pero todo fue parte de esa estrategia, parte de ese complot, que lo dice el propio Julián Assange en sus cables de Wikileaks, y por eso es que gané todos los juicios ecuatorianos, sino que lamentablemente se requiere mucha, no sé, pues dinero para hacer una estrategia y limpiar toda la basura que la dijo Correa durante más de 10 años. Coronel, Destruir. se le está escuchando de distinta manera. Justicia divina. Lucio Gutiérrez está aquí conversando con ustedes y para mí es un honor. Coronel, Lucio Cobarde, Lucio Ladrón, ¿en dónde está? Pues estoy crítica. Él pidió asilo para no venir a dar la cara, como debe ser un presidente digno, un presidente de honor. En cambio, yo renuncié a 3 asilos políticos para venir a dar la cara aquí en el Ecuador. Repito, pues, como tiene que ser un presidente digno, y estando el gobierno golpista en el poder. Y Rafael Correa era ministro de Economía de ese gobierno golpista. 6 meses estuve preso en el penal por la máxima seguridad. Y gané todos los juicios, entre ellos el que usted me preguntaba sobre la Pichicorte. Bueno, no me preguntó, pero también me enjuiciaban como responsable de la avenida de Bucaram, también me enjuiciaban como que yo era el responsable de que se disparó desde el Ministerio de Bienestar Social. Todo eso está aquí. Fue parte de la estrategia, parte del complot ideológico internacional para exacerbar y que la gente de Quito de alguna manera se levante. Por eso es que algunos de los que lideraron el golpe contra Lucio Gutiérrez de la parte civil, y les doy con nombres como primicia, el vicepresidente Blasco Peñarrera Padilla, en una conferencia que yo di al Club de Rotario hace unos 4 años, todavía era presidente Rafael Correa. Se paró él después de la conferencia y me dijo: presidente Lucio Gutiérrez, el peor error histórico cometido en toda la historia republicana fue el golpe contra usted, y yo me arrepiento. Y yo fui parte de los que estuvimos en el golpe de Estado. Luego se paró el doctor Asdrúbal de la Torre y dijo lo mismo. Yo escribí, y a veces se me fue la mano, en el periódico Hoy, que en esa época pues funcionaba, y alguien por atrás se paró y le dije: a ver, con Lucio tenías periódico, hoy ya no tienes, porque para el 2016 lamentablemente ya no existía el periódico Hoy. Y varios diputados de esa época, el diputado Marcelo Dotti, ex social cristiano, el diputado Pocho Hart, el diputado Patricio Dávila y otros lo han expresado públicamente como el peor error histórico, el golpe contra Lucio Gutiérrez. Y a veces gente en la calle que se me acerca, me pide perdón, digo: no, vean, así son las cosas, lamentablemente, así sucede, miremos la página, ya se dio el golpe de Estado, nadie me va a recuperar a mí los 6 meses que estuve preso en el penal García Moreno. Pero luchemos por el Ecuador, saquemos adelante al país. Yo he perdonado a todo el mundo por el golpe de Estado, por los 6 meses que estuve preso, y ahora lo que quiero es luchar por mi país, porque me duele en el alma lo que está sucediendo en el Ecuador, cómo se roban la plata y se burlan del país, y nadie devuelve un centavo, cuando en mi gobierno recuperamos alrededor de $1.000 millones de la plata que se robaron los banqueros corruptos, y 5 banqueros estuvieron presos. Sí se puede recuperar la plata robada. Se necesita un presidente de honor, se necesita un presidente con pantalones, un presidente patriota, un presidente que tenga las manos limpias, pero en la realidad, no solamente en el discurso, que van a hacer una alta cirugía cuando son cómplices de la corrupción, cuando son compinches de los que se robaron la plata, y por eso obviamente jamás van a recuperar el dinero robado. Yo tengo propuestas y en algún momento pues podemos discutir sobre esas, las puedo mencionar. Precisamente, coronel, creo que Esteban se nos había desconectado unos minutos, pero era un poco de ya el pasado, lo que haya pasado, pasó, y ahorita tenemos un país que está en una circunstancia muy compleja, y tenemos una situación compleja en lo político, en lo económico, en lo social, y lamentablemente por azares del destino,
mundial, también en lo que es sanitario. Definitivamente no tenemos fondos, no tenemos el país de los 5 nos, decía el ministro de Finanzas, pero en un escenario tan adverso, o aparentemente tan adverso, yo tengo mi opinión personal al respecto, ¿cómo serían las propuestas rápidas para una reactivación económica? No sé, Mario, Esteban, algún comentario adicional, pero creo que por ahí es, porque el país está estancado, la incertidumbre que tenemos, y comenzamos con eso, con la famosa ley humanitaria, que sea buena, sea mala, pero está en un limbo en este momento, está en la presidencia y no sabemos a dónde vamos. Se habla de muchas cosas, pero no se concreta nada. Entonces, ¿cómo asumir un gobierno ya en pocos meses? A ver a cómo vamos. A ver, en realidad hay bonitas propuestas de los precandidatos de la República, pero habría que preguntarles cómo van a conseguir la plata. Porque no se puede decir muchas cosas, vamos a mejorar la educación, la salud, la economía, la agricultura, etcétera, etcétera, pero ¿y de dónde van a tener plata? Si hasta este momento a los militares no nos pagan el sueldo, si a otros sectores del sector público no les pagan el sueldo, ya ha transcurrido más de una semana del mes de junio y no pagan el sueldo de mayo. Si tenemos un Estado hipertrofiado, alrededor de 700,000 personas, la corrupción que campea, una justicia que es cómplice de la corrupción, una deuda que no sabemos en cuánto mismo será o en cuánto mismo estará. El año pasado el presidente Lenín Moreno dijo que la deuda era de 75,000 millones de dólares y él se ha seguido endeudando. No sabemos pues de repente en cuánto mismo está la deuda. Frente a esta situación ecuatoriana, lo más importante en este momento, primero, es fortalecer la dolarización. Si no se fortalece la dolarización y se nos va la dolarización, el Ecuador creo que no dura 6 meses y estaremos en una situación peor que Venezuela, porque somos mucho más frágiles que Venezuela. Venezuela tiene pues reservas inmensas de petróleo, de gas natural, de las más grandes del mundo. El Ecuador no las tiene. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Mirando ejemplos en el mundo y solo tomando 2, Singapur en el Asia y Panamá en América Latina, países pequeños, más pequeños que el Ecuador, países que hace 30, 40 años eran más pobres que el Ecuador, se convirtieron en centros financieros internacionales y ahora son economías de las que más crecen en el mundo. Entonces, la primera propuesta, inmediatamente de asumir el próximo gobierno, convertirle al Ecuador en un centro financiero internacional para que vengan los bancos más grandes del mundo. Junto con esos bancos vengan 50,000, ojalá 100,000, quién sabe, 150,000 millones de dólares que harán tal presión en la economía ecuatoriana que van a bajar las tasas de interés a niveles del 4, del 5% anual. Entonces habrá dinero barato para invertir y desarrollar la agricultura, la agroindustria, el turismo, la pesca, las industrias ecológicas, la tecnología, etcétera. El pueblo ecuatoriano, con trabajo, va a tener capacidad de compra y a través del IVA le van a ingresar recursos al gobierno. El gobierno con esos recursos podrá mejorar. No sé si hay algún problema con el audio, por favor. Coronel. Tenemos un problema. Ahí está. Habrá recursos para bajar el IVA en una primera etapa del 12 al 10% y luego, ojalá, en una segunda etapa hasta el 8%. Una segunda propuesta y obviamente pues al venir el dinero fortalecemos la dolarización se fortalece con dólares, no se fortalece con palabras, no se fortalece con buenas intenciones, la macroeconomía se fortalece con inversiones, no se fortalece con buenos pensamientos y también pues estamos fortaleciendo la microeconomía porque estamos generando empleo. Una segunda propuesta para generar empleo es pagar la deuda social histórica que tiene el Estado ecuatoriano desde 1830 hasta el día de hoy, porque todo en el Ecuador, todos los gobiernos, a excepción del de Lucio Gutiérrez, se dedicaron a gobernar en beneficio de los más ricos del país. La sucretización de la deuda en 1983 favoreció a los grandes empresarios. El robo en el año 98, 99
de más de 8.000 millones de dólares favoreció a los banqueros y a algún sector empresarial. Nos dolarizaron a 5.000 sucres por dólar, a 25.000 sucres por dólar, cuando debían habernos dolarizado a 5.000 sucres por dólar. ¿Quiénes enriquecieron? Los banqueros, la gente que tenía la información privilegiada, el pueblo como siempre se empobreció, el pueblo como siempre pagando los platos rotos. Y luego el gobierno de Correa, en 2 o 3 ocasiones, y Lenín Moreno, por lo menos en una ocasión, condonaron deudas a los más ricos del país con el cuento de que necesitaban liquidez. La condonación entre capital e intereses llegó a 4.500 millones de dólares. Y sin embargo, aprueban esa ley mal llamada humanitaria para que nuevamente el pueblo, la clase pobre, sea la que pague la factura por el despilfarro, por la farra de los gobiernos de turno a beneficio de los más ricos del país. Entonces, la propuesta para pagar la deuda histórica social es de establecer dentro del presupuesto, luego de hacer una reingeniería, eliminando toda la basura, lo que se gastan en consultorías, en asesorías, terminando la corrupción en las aduanas. Se roban ahí por lo menos 3.000 millones de dólares al año, evitando la evasión tributaria que según la CEPAL bordea los 4.000 millones de dólares, recuperando la plata que se robaron, que según la Comisión Nacional Anticorrupción bordea los 35.000 millones de dólares. Entonces iba a haber dinero para por lo menos establecer un presupuesto de 1.000 millones de dólares para dar créditos al 0% de interés. Con 1 a 2 años de gracia se elimina la central de riesgo y el único requisito para acceder a ese crédito será presentar el proyecto productivo. Estos créditos especiales para los más pobres del país, emprendedores, microempresarios, vendedores ambulantes, pequeños comerciantes, etcétera. Segundo, queremos convertir al Ecuador líder mundial en la lucha por salvar al planeta mientras se genere empleo. Como ustedes ven, siempre estoy hablando de generar empleo, porque eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano, mientras salvamos al planeta. Entonces, la propuesta es fortalecer las industrias ecológicas, como la del cáñamo, por ejemplo, del cual se pueden hacer hasta 10.000 productos biodegradables, productos que no contaminan, amigables con la naturaleza y que generan por hectárea más trabajo, 16 a 20 personas, más trabajo que lo que generan las empresas las industrias contaminantes como la petrolera y la minera. A más de generar empleo, generan riqueza. Se recupera bastante la inversión y sembrando pues algunos miles de hectáreas podemos estar siendo rivales de los ingresos petroleros y de los ingresos mineros. Y lo más importante, a más de generar empleo, estamos salvando al planeta. Igualmente tenemos la propuesta de hacer, pero bien, lo que intentó hacer el gobierno anterior, proponerle al mundo, una vez que las reservas de la minería ecuatoriana estén certificadas, proponerle al mundo dejar bajo tierra la minería, con la condición de que los 200 o 300.000 millones de dólares que tenga el Ecuador en minería, el mundo nos dé. Y esa plata iría a un fideicomiso para pagar la deuda social, para construir más de 1 millón de viviendas que la gente pobre no la tiene. Y vamos a generar miles y miles de puestos de trabajo porque la construcción es el sector productivo que más, o de los que más, junto con la agricultura, de los que más mano de obra genera. Vamos al mismo tiempo que salvamos al planeta, al dejar la minería bajo tierra, al mismo tiempo que pagamos la deuda social a la gente más pobre del país, dándole vivienda gratuita, al mismo tiempo estamos generando miles y miles de puestos de empleo. Igualmente, pues, a esta gente se le dará agua potable, se le dará alcantarillado. Estos dineros de ese fideicomiso irán para reforestar el país, para reforestar los ríos, para terminar con la contaminación que provocan las ciudades, pues todas las descargas de las aguas servidas van a los ríos y luego van al mar, para terminar esta contaminación y convertirnos, repito, en líderes mundiales en la lucha por salvar al planeta, porque tenemos que ser responsables con nuestros hijos y con las futuras generaciones, y también proponer, y seríamos de los primeros países en el mundo que lo haríamos, que el transporte público urbano sea gratuito, motivar a que la gente utilice el transporte público para que su vehículo personal se quede en casa. ¿Qué conseguimos con esto?
se reduce la emisión de gases contaminantes. Segundo, se reduce la congestión vehicular que existen especialmente en las grandes ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca, Puerto Viejo, Machala, etcétera. Y también pues la gente ahorra un poquito de dinero, $50, $60 al mes, más o menos lo que recibe el bono en la actualidad la gente pobre, y eso pues también va a hacer que la gente pobre tenga mayor capacidad de compra, y todo eso pues reactiva la economía en el país, y el gobierno pues lo que por un lado invierte, 650 millones nos podría costar este proyecto a nivel nacional en todas las ciudades del Ecuador con el transporte público urbano, y pues la gente con capacidad de compra va a consumir, y a través del IVA pues el gobierno recupera los ingresos, al mismo tiempo que estamos mejorando la calidad de vida de los ecuatorianos. Y para esta lacra, para esta pandemia de la corrupción, que es lo peor que actualmente tenemos en el Ecuador y que hay que combatirla con todas nuestras fuerzas, todo el Estado tiene que unirse para luchar contra la corrupción. Nosotros proponemos combatirla al mismo tiempo en 3 niveles. Primer nivel, el formativo. En las escuelas, formar a los niños, a los adolescentes en valores éticos, morales, cívicos y patrióticos, para cuando salgan esos profesionales bien preparados, ya sea al sector público o al sector privado, salgan a trabajar, salgan a servir y no a robar, que es lo que están haciendo en la actualidad. Un segundo nivel, pero al mismo tiempo el nivel preventivo, utilizar el modelo que se dice, y yo pienso, pues he leído bastante sobre el tema, investigado bastante, y aparentemente tienen razón, es inviolable. Me refiero al blockchain, a la cadena de bloques, que es pues lo que se está utilizando especialmente en el primer mundo para casi llegar a 0 posibilidades de sobreprecios, de corrupción, de que se compre como se hace en el CERCOP a los mismos oferentes, son los mismos, se cambian de nombre de la empresa, pero son los mismos, y todo es una corrupción que se realiza. Y un tercer nivel que es al mismo tiempo, se aplican todos los niveles, no vamos a estar esperando que los niños lleguen a adultos para que nos roben, porque hasta eso ya no tenemos país. Al mismo tiempo, a través de un referéndum, aprobar una nueva constitución, en donde, entre otras cosas, volvamos a los 3 poderes del Estado, se reduzca de manera sustancial el número de asambleístas y se aprueben controles estrictos anticorrupción, que nos den el marco general para cambiar, asimismo en la misma consulta, cambiar el Código Orgánico Integral Penal y establecer la cadena perpetua para todos los políticos y funcionarios públicos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano. Aprobar asimismo un procedimiento muy expedito, muy rápido, abreviado, para que en no más de 3 meses el político, el funcionario o ladrón vaya preso en 3 meses y devuelva la plata robada. Si es que no devuelve la plata robada, todo su entorno familiar preso hasta que devuelva la plata. Tenemos que ser radicales, compatriotas. No les podemos fusilar como han hecho en otros países para erradicar la corrupción de raíz, pero sí les podemos colocar cadena perpetua, y la idea no es llenar las cárceles con políticos ladrones. La idea es que los políticos tengan la certeza de que si roban el dinero público van a ir a cadena perpetua, y piensen 10 veces antes de robarse la plata. Igualmente, cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que reciben dinero de los políticos ladrones o de los delincuentes y les declaran inocentes o les ponen penas insignificantes para que cumplan la mitad y salgan a disfrutar de la plata que se robaron. Mientras que la gente inocente, la gente pobre, por no tener dinero, ellos sí están en la cárcel. Pero también cadena perpetua para los integrantes del Consejo Nacional Electoral, porque ahí comienza la corrupción, porque ellos reciben un billete del candidato que a través del fraude electoral, con la complicidad de los integrantes del Consejo Nacional Electoral, gana una elección, gana una persona por la que el pueblo no votó. Y ahí comienza la corrupción, porque este candidato que ganó con fraude recupera la plata que invirtió, entre comillas, y vienen las obras con sobreprecio, y vienen obras que no sirven para nada. En mi provincia, en la provincia del Napo, tenemos un aeropuerto que costó como $50 millones, creo que ya son 5 años, que no va ni un pájaro a aterrizar en esa pista, peor un avión. Así despilfarraron la plata de los ecuatorianos. Por eso debemos ser drásticos en estas medidas de la cadena perpetua
y aprovechando la situación de estas reformas, también pues cadena perpetua para los que violen a niños y a niñas y cadena perpetua para los sicarios que matan a mansalva, porque los únicos que pueden andar armados son los sicarios, mientras que el pueblo no puede andar armado. Y ahí pues que en el tema de seguridad ciudadana también la propuesta es primero blindar las fronteras para que los extranjeros que deseen ingresar al Ecuador presenten el pasado judicial o el récord policial, como había en mi primer gobierno. Eso limitó el ingreso de delincuentes extranjeros. Pues hoy vamos a volver, esa es la propuesta, a blindar las fronteras para que no ingresen los extranjeros delincuentes, y a los extranjeros delincuentes que estén en el país a través de redadas y patrullajes de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán detectados y repatriados a sus países de origen. Volver a la ley para aportar armas como defensa personal para que los sicarios piensen 2, 3 veces antes de asaltar a una persona. Hoy pues actúan en total ventaja sabiendo que las personas de bien, que somos la inmensa mayoría, estamos desarmados. Y también cambiar pues toda esa legislación que en el gobierno anterior, la señorita Paula Romo, ahora ministra de Gobierno, miren cómo da la vuelta a las cosas, impulsó y se aprobaron a favor de los delincuentes y en contra de la gente buena, que somos la inmensa mayoría, como aquello de que para que sea robo debe ser mayor a $600, aquella del uso progresivo de la fuerza, uno tiene que esperar que el delincuente le dispare y si no le mata, uno le responde al delincuente, así esté asaltando nuestra casa. Esas barbaridades tienen que cambiarse porque los derechos humanos deben ser para proteger a la gente de bien, que somos la inmensa mayoría, y no para proteger los derechos humanos de los delincuentes que están violando los derechos humanos del 99% de los ecuatorianos. Esto pues en un pantallazo, Coronel, propuesta para salir de la crisis. Coronel, usted tuvo ministros de salud como Francisco Andino, como el doctor Gutiérrez, recientemente fallecido, un epidemiólogo muy importante. ¿Cómo usted ha visto el manejo sanitario de la situación actual? ¿Cómo concretamente desde ese punto de vista, el manejo sanitario? Sí, también estuvo el doctor Lama. Bueno, igual como el manejo económico, igual como la cirugía mayor a la corrupción, un desastre. Ya sabíamos en diciembre que el virus estaba ocasionando problemas en la China, y era cuestión de días que llegue al Ecuador, porque tenemos relaciones comerciales intensas con la China. Luego ya en febrero el foco se trasladó a Italia y España. Los ecuatorianos pues viajan a Italia, a España, también era cuestión ya, y era inminente que venga el contagio al Ecuador. Sin embargo, no se hizo absolutamente nada, no tomaron medidas para blindar las fronteras ecuatorianas, permitieron que la gente que llegó de España, como era gente influyente en Guayaquil, fueron a realizar fiestas ahí en San Borondón, se contagiaron entre ellos, contagiaron a sus empleados vivían en el Guasmo, en todos los barrios del suburbio de Guayaquil, contagiaron a toda la gente y muchos de ellos son inmigrantes de todas las provincias del Ecuador, luego fueron a Manabí, a Los Ríos, a la Sierra, a la Amazonía y nos contagiaron a todos los ecuatorianos. La culpa del municipio de Guayaquil, que no tomó medidas a tiempo, y también pues del gobierno nacional, que estamos más dedicados a hacer campaña electoral, recorriendo el país con discursos, ofreciendo cosas que ni siquiera las cumplían, en lugar de dedicarse realmente a planificar y a enfrentar la crisis. Si no tenían dinero y si declararon la emergencia justamente es para reorientar los recursos. Es como cuando uno está en guerra. Si estamos en guerra hay que reorientar los recursos que no son prioritarios en otros sectores para defender la integridad territorial. Igual acá, pues, ya decretaron la emergencia. Entonces, era que reorienten el uso de los dineros en sectores que no eran prioritarios a sectores pues, que sí lo eran. Y una cosa inmediata que hubiera hecho el gobierno, tenía por aquí el recorte de prensa, declaró la Asociación de Bancos Privados del Ecuador que tenía $12,000 millones listos para dar créditos al sector ecuatoriano, al sector productivo ecuatoriano. ¿Qué es lo que hubiera hecho el gobierno? Por aquí está así. Mire, se publicó, banca privada planifica dar 12,000 millones en créditos en los próximos 6 meses. Se publicó en el Telegrama. Entonces el presidente, y esto se publicó el 13 de marzo,
O sea, no es una noticia antigua. ¿Qué hubiera hecho un presidente, pero con visión? Reunirse con la Asociación de Bancos, pedirle a lo mejor un 20%, 2.400 millones de dólares para invertir inmediatamente y solucionar la crisis sanitaria. Primera, que era lo prioritario, comprar equipo para los hospitales, equipo para los médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, equipo para los militares, para los policías, para los bomberos, para que no se contagien, porque muchos murieron porque se contagiaron cumpliendo su deber. Para solucionar la crisis alimentaria, nos decían no salgan de la casa y estaba bien, y muchos apoyamos ese periodo del gobierno. Pero la gente pobre no puede quedarse en casa, porque si se queda en casa se muere de hambre. Entonces tenían que salir a enfrentarse a la muerte, enfrentarle al coronavirus. Un gobierno con visión hubiera preparado, lamentablemente pues antes teníamos la defensa civil, que Correa pues eliminó. Coronel, antes de que pase, usted cuando dice un gobierno con visión se hubiera reunido con los banqueros para pedirles 2.400 millones de dólares, ¿en calidad de qué? En calidad de préstamo, no confiscándole. Prestado, o sea, en ese aspecto yo soy muy, muy respetuoso y no podemos irnos contra la seguridad jurídica, porque la plata a la final es de los depositantes. Simplemente un préstamo, porque ellos dijeron que tenían 12.000 millones de dólares para dar créditos, para dar préstamos. Entonces, el gobierno que necesitaba plata, un gobierno irresponsable, un gobierno despilfarrador, un gobierno que no ahorró, un gobierno, bueno, tal vez ya no este gobierno, la plata se la robaron entre el gobierno de Palacio y el gobierno de Correa. Me refiero a los 2.500 que yo ahorré en nuestro gobierno. Si ellos no ahorraban, por lo menos no era que se roben la plata que nosotros ahorramos. ¿Qué haría para recuperar el dinero, coronel? ¿Perdón? ¿Qué haría para recuperar el dinero? Para recuperar el dinero, primero pues aprobar lo que les mencioné, la cadena perpetua, y en 3 meses el político ladrón o devuelve la plata o todo su entorno familiar preso. Eso va a ser durísimo. A medida que devuelve la plata, el entorno familiar sale libre. Esto es para evitar el testaferrismo, porque lo típico que estamos viendo, el vicepresidente Jorge Glass, ya mismo sale libre y dice, búsquenme. Y no tengo, creo que solamente tenía 2.000 o 3.000 dólares en los bancos. No tengo. ¿Por qué? Porque está el dinero con el tío, con la otra persona, con el cuñado, con el yerno, con la nuera. Entonces se burlan del país, se burlan del pueblo ecuatoriano. Y también están en paraísos fiscales. Entonces hay agencias especializadas, expertas en seguir la ruta del dinero y se puede recuperar la plata. Ya hay pues por los pasillos políticos posibles números de cuentas secretas de Rafael Correa, de Lenín Moreno, del exministro de Correa. Hay varias versiones. Pues ordene el presidente de la República que se investigue, contrate de manera pública a una agencia internacional experta en recuperar el dinero y se le paga de la misma plata que recupere un porcentaje. Aquí lo que falta es voluntad política. Aquí lo que falta es un presidente realmente honrado, patriota, que se comprometa con el país a recuperar la plata. Lamentablemente hay complicidad, hay compañerismo, son compinches. Entonces, no recuperan la plata. El señor Juan Sebastián Roldán era pues uno de los más prominentes correístas. Hemos visto declaraciones, hemos escuchado declaraciones en que el presidente Correa era lo máximo, cuando el señor Juan Sebastián Roldán, de ruptura de los 25, era secretario anticorrupción, me parece. Ahora habla barbaridades de Rafael Correa. Si mañana está con otro gobierno, hablará barbaridades de Lenín Moreno. Pero entonces, ¿la culpa de quién es? No es de Juan Sebastián Roldán, pues. La culpa es de Lenín Moreno. La señorita Paula Romo, correísta, pues. Aupó la campaña y la presidencia de Rafael Correa. Ahora le insultan a Rafael Correa. Alguna declaración de la señorita Paula Romo era que ella jamás votaría por la Izquierda Revolución Ciudadana. Es decir, no votaría por Lenín Moreno. Y sin embargo está ahí, en el gobierno de Lenín Moreno. Mañana, en otro gobierno, hablará en contra de Lenín Moreno. Entonces, pues, la culpa es del actual presidente. El actual presidente o no sabe lo que ocurre en el país, o le tienen con los ojos vendados, o solamente
les llevan el teleprompter para que lea la cadena nacional, y por eso hemos visto con asombro e indignación cómo felicitan públicamente a los causantes de la quiebra del IES. Al mismo señor Juan Sebastián Roldán, acusado de, a espaldas del pueblo ecuatoriano, quería entregar este sector minero de Intac a una empresa minera chilena, porque un tío de él era pues representante de esa empresa minera chilena. Entonces, estos señores están haciendo negocios y no les importa el país, y por eso pues no recuperan la plata robada, y por eso el tema de la crisis sanitaria ha sido un desastre en el Ecuador, y qué pena cómo nos acaban de mal ejemplo en el mundo entero, viendo los muertos en las calles, insepultos en las casas de los familiares, 2, 3 días. Y lo último, pues no, como en el mundo no creen que puedan haber funcionarios públicos que por encima del dolor, del sufrimiento de los ecuatorianos, por encima de los muertos, te roben la plata y no pasa nada. Están presos las computadoras, la documentación, y los responsables están libres, por ahí 1 o 2, que ojalá pues no les liberen. Esto es lo que causa indignación en el país, y esto genera dudas, y por eso no hay inversión. Última pregunta, coronel. Para que venga la inversión se requiere un gobierno honesto. Le hago mi última pregunta, coronel. Ahí están las cifras. En el Denuncio Gutiérrez, en el Ecuador se invertía más que en Colombia, se invertía más que en Perú, que son economías mucho más grandes que la ecuatoriana. Eso cuando hay un gobierno que genera confianza. Cuando hay un gobierno que no genera confianza, cuando hay un gobierno corrupto como los que hemos tenido, el de Palacio, el de Correa y el actual, obviamente nadie va a invertir en un gobierno corrupto. Vamos con las últimas preguntas. Sí, por favor, Mario. Le hago mi última pregunta. ¿Le escuché bien o usted quiere coger presos como rehenes a toda la familia de un corrupto? Sí, efectivamente. No se les puede fusilar como han hecho, me parece que en Filipinas, en Singapur y en algún otro país, a los corruptos, para terminar con esa corrupción. Porque la gente, si se mete a político, tiene que ser honrada. A mí me saben decir cosas. Miren, antes de yo ser presidente, con mi esposa, la doctora Jimena Borges, y con una gran austeridad y un gran esfuerzo y sacrificio de toda mi familia, llegamos a tener, antes de ser presidente, 8 departamentos construidos por mí mismo. Yo soy ingeniero civil y fui el mejor graduado a propósito de la ESPE, y fui condecorado cuando me graduaba por el presidente Borja. No solamente el mejor graduado de la Facultad de Ingeniería Civil, sino de todas las facultades de la ESPE. Fui condecorado como anécdota por el presidente Borja. Luego participé con él en elecciones, y bueno, pues esa fue la elección del pueblo. Le gané al doctor Rodrigo Borja. Tenía, como digo, 8 departamentos antes de ser presidente. Después de ser presidente, mi patrimonio se redujo a la mitad, 4 departamentos. Posiblemente es el único caso, al menos en el Ecuador y posiblemente en el mundo, en donde un político reduce su patrimonio, a diferencia de los que estuvieron con Alfredo Palacio, con Correa y los actuales, que a lo mejor entraron con un patrimonio X, y luego el patrimonio se incrementó a 10X, 10 veces más. Entonces, contra esta gente hay que actuar con toda la dureza, le cueste a quien le cueste. Entonces, es que justamente la idea es que el político, el funcionario público, tiene que pensar 10 veces antes de robarse la plata. La idea no es que las cárceles estén llenas de personas con cadena perpetua, y mucho menos que el entorno familiar vaya preso. La idea es que no roben. La idea es que tengan la seguridad, la certeza de que si roban, ellos van a ir presos. Y si no devuelven la plata, su entorno familiar va a ir preso. Por eso hablo de aprobar un procedimiento especialísimo, como que estamos realmente en una emergencia de guerra. Y entonces, ¿por qué es eso? Porque esta corrupción genera más muertos que una guerra, genera más atraso que una guerra, más pobreza que una guerra, y una injusticia más grande que la que se puede generar pues con cualquier emergencia que pueda tener el país. Porque Rodrigo,
Una sola Rodrigo, observación. la pregunta final, sí. Sí, es una sola observación con respecto al tema corrupción y tiene que ver con una publicación del diario La Hora de hace un par de años que hace referencia a los famosos 70.000 millones de dólares que todo el mundo habla. Cuando leemos bien los 70.000 millones de dólares que hace referencia el Banco Interamericano de Desarrollo, habla de 40.000 millones de dólares que se han llevado en efectivo, pero hace referencia a otro tipo de corrupción, que son 30.000 millones de dólares que los cuantifican en ineficiencia desde el Estado, ineficiencia desde funcionarios públicos que derivan en tramitología. Más allá del tema de si hay una cadena perpetua, pena de muerte o fusilamiento, cómo poder sancionar o cómo poder validar o valorar la eficiencia del sector público, porque, como digo, si el Banco Interamericano dice que son 40.000 en robo y 30.000 en ineficiencia, ¿cómo hacemos para controlar esa ineficiencia? Porque es una forma de corrupción que desgasta en todos los ámbitos de la vida pública, agotando también al sector privado. Sí, realmente es un tema complicadísimo. Acá yo tenía un dato que la doctora Dora Ordóñez, secretaria anticorrupción, en una noticia publicada por la agencia EFE el 7 de noviembre del 2019, habla de que la corrupción en el gobierno de Correa habría perjudicado al país entre 30.000 y 70.000 millones de dólares. Y la sacaron. Seguramente tuvieron miedo de que en la investigación también caigan los funcionarios del gobierno de Lenín Moreno, porque no encuentro explicación para que alguien que quería combatir la corrupción, que quería recuperar la plata robada, la saquen del puesto y pongan después más bien a gente que, como lo denunció la fiscal general del Estado, más bien ponían obstáculos, les avisaban a los corruptos, se están investigando de esto otro, para que desaparezcan las pruebas o se vayan del país. Entonces, creo que lo más importante para recuperar la plata robada es tener la voluntad política del presidente de la República. Debe actuar como jefe de Estado. Ahí sí, el presidente de la República en esta emergencia, y tal vez declarar emergencia nacional en el tema de la justicia. Y ahí sí, el presidente de la República estar atrás, estar encima. ¿Qué pasó, fiscal? Cuando pide sanción para los corruptos, ¿qué pasó, señores del Consejo de la Judicatura? ¿Qué pasó, señores jueces? ¿Cuándo sancionan? ¿Cuándo recuperan la plata? Porque este es un tema que todos los ecuatorianos queremos que se termine. Hay una imagen pésima. No sé, debe haberles ocurrido a ustedes, al menos a mí, en estas últimas semanas que he tomado contacto sobre el tema del cáñamo con científicos de Serbia. Chuta, me dice, en el Ecuador, en el ambiente internacional es el país más corrupto del mundo. Hablé con unos empresarios coreanos invitándoles a que vengan a invertir al Ecuador. No quieren saber prácticamente nada por la corrupción generalizada. Es algo terrible lo que ocurre con el Ecuador. Entonces tenemos que ser drásticos. Necesitamos un presidente que no genere la más mínima duda de corrupción y un presidente que vaya a enfrentar el tema de la corrupción. Y por eso yo hablaba de los tres niveles: el nivel formativo, el nivel preventivo y el nivel punitivo, la sanción, la cadena perpetua. Y, coronel, ciencia, hay un ejemplo, ¿no? En donde hay una carrera administrativa, una carrera civil, en la que los funcionarios públicos, para acceder o para ascender, tienen que rendir un examen. De pronto podría ser eso, pues, un modelo que se lo podría adaptar al Ecuador. El que demuestra eficiencia, el que demuestra conocimiento, el que demuestra capacidad, asciende. El que no, pues, o se quede en el puesto o tendrá que salir, porque también la función pública tiene que ser mucho más eficiente. Mire, nosotros contratamos administración privada española para el Banco del Pacífico, que también era un desastre. Y mire cómo está ahora el Banco del Pacífico, uno de los mejores bancos en administración, que presta servicios y atienden de manera totalmente ágil en el ambiente bancario ecuatoriano. Entonces sí se puede mejorar. Obviamente se requiere siempre, el Ejecutivo debe tomar acciones, debe tomar decisiones pensando en el interés de todos los ecuatorianos. Coronel, le agradecemos mucho su presencia esta noche. Nos ha quedado claro cuál es su propuesta, así que
Vamos a estar atentos a la misma. Que le vaya muy bien. Seguiremos en contacto. A ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad y gracias a todos los amables cibernautas que tuvieron la paciencia de escucharnos. Y bueno, como siempre, a veces uno se apasiona y de pronto, pues, un poquito se excede a ratos en las palabras, pero es por la indignación que sentimos en este momento por la situación injusta por la que se encuentra nuestro país. Les pido disculpas en todo caso. Muchas gracias y que Dios pues nos bendiga a todos los ecuatorianos. Gracias, ha sido el coronel Lucio Gutiérrez con nosotros. Mario Rodrigo, conclusiones de esta noche y qué podemos esperar para la próxima semana. Bueno, realmente yo creo que tengo que dejar un poco de optimismo por cuanto hay 4 buenas noticias. El precio mundial del petróleo ha subido a $39, lo cual nos beneficia. El dólar está cotizándose más débil que el peso colombiano. Por ejemplo, en abril estaba en 4.150, ahora está en 3.570 y el euro está en 1.13. Hace poco estaba en 1.07. Además, se han aumentado los depósitos en el sistema financiero y han mejorado algunas exportaciones. Creo que con eso me despido. Espero que todo vaya mejorando poco a poco, por lo menos en el entorno externo. Coincido con el coronel que el entorno interno es un poco más complejo y me despido hasta la próxima semana. Rodrigo. Bueno, te diré que vamos viendo que se ha transparentado el tema de movilidad en las ciudades, y no hablo de que ha cambiado, sino transparentado con el semáforo amarillo. Vemos un ligero movimiento económico, ya hay una mayor formalización de la economía. Creo que va a dar un respiro. Confiemos que el tema de cuidarse es responsabilidad de todos. Confiemos que eso no vaya en detrimento de la responsabilidad individual y que se complique el tema de salud, pero creo que el Ecuador va ya en un proceso de salida y que confiemos que así como iniciamos, que el presidente tome una decisión con respecto a la ley humanitaria, que si quiere vetarla, pues hay algunos temas puntuales, pero que si no, sanciónese, pero que haga algo. O sea, no puede quedar esto en el limbo y ya el plazo se está cumpliendo. Básicamente eso, porque las cifras económicas no nos están ayudando y el desempleo no está cambiando, por el contrario, sigue aumentando. Nada más. Bien. Gracias, Rodrigo. Gracias, Mario. Nuevamente al coronel Lucio Gutiérrez. Ha sido un gusto estar. Nos volveremos a ver en una futura ocasión. Hasta entonces. Hasta luego.